Segunda de Pedro 1:3, por favor. Ok, dice así, en la Reina Valera trae un encabezado: participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ayúdeme a orar, por favor. Señor, gracias por tenernos aquí. Te pido que me des el denuedo, Señor, las palabras justas, la que llegue a tiempo, Señor, a cada corazón de cada joven, adolescente que hoy está aquí, Señor, incluidos también nosotros los adultos, Dios. Usa para dar tu mensaje con todo lo que así tú quieres hablar a cada corazón que sea dispuesto hoy. En Cristo te lo clamo, Dios. Amén y amén. Justamente me tocó exponer el título o el tema: participantes de la naturaleza divina. Y no sé cuántos de ustedes habían pensado en ello a profundidad, a profundizar en la Escritura, en ese sentido de que tú y yo somos participantes de una naturaleza divina. Es algo así, pero con muchísima mayor escala, como si tú hubieses participado en un evento muy famosísimo, con un montón de seguidores y que saliste en la tele. Y el hecho de que tú estuviste ahí, que hubieras participado allí, pues es una buena experiencia, es algo inolvidable, es algo que tiene su trascendencia en tu vida. Sin embargo, participar en la naturaleza de Dios es algo muchísimo a mayor escala de cualquier evento que tú puedas pensar que participaste o que quieres participar. Es aquí donde tú y yo debemos de irnos adentrando a profundizar qué quiere decir esto de que somos tú y yo participantes de esa naturaleza de Dios. Para ir entendiendo, al hablar de la naturaleza de Dios, estamos hablando de su esencia misma, estamos hablando de su poder, de su justicia, de su sabiduría, de su amor, etcétera, etcétera, tantos atributos que se saben de Dios. Es la esencia misma de Dios en la que somos, podemos ser participantes de esa naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, cuando naciste de Dios, tenemos el gen de Dios. Entonces, sí o sí, podemos participar de su naturaleza. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido depositado ese gen espiritual en ti y en mí. No es imposible, no es algo inalcanzable, está a la mano, por así decirlo, muy práctico, de manera muy práctica para cualquiera que así lo desee. ¿Cómo más participamos de la naturaleza de Dios? Es una pregunta. Cuando tú y yo somos altamente bendecidos con todo aquello que Él es. Por ejemplo, su grandísimo amor nos salvó. Esto lo sabes. Y espero que no sea nada más un cliché o un conocimiento intelectual en ti, sino que sea una realidad en ti. Ese grandísimo amor que es esencia misma, naturaleza misma de Dios, somos bendecidos y ahí ya estamos participando. Su naturaleza de Dios es amar, y al ser salvados tú y yo estamos participando de esa naturaleza. Entiéndase, su amor. Y te pregunto, ¿eres amado por Dios? ¿Dos nada más? ¿Eres amado por Dios? Entonces ya estás participando de esa naturaleza de Dios. Otro ejemplo, su sabiduría. Esa es naturaleza de Dios, el todo sabio, omnisciente. Cada que tú te expones a la palabra de Dios y la recibes legítimamente, adquieres sabiduría de Dios. ¿Y ustedes saben cuál es el principio de la sabiduría? ¿Sí o no? El temor a Dios. Entonces ahí estás participando de su naturaleza. Por eso les digo que pensar en Dios no lo debes de etiquetar en tu cabeza
como algo inalcanzable, como un utópico que jamás vas a llegar a él. No, sí se puede. Podemos participar de esa naturaleza de Dios. Ya nos expusieron en temas anteriores que somos y fuimos creados a su imagen, pero el pecado rompió esa imagen, la desfiguró. Entonces ya desde la creación misma, en el inicio de las cosas, ya había esa participación, se rompe. Ahora ya nos expusieron cómo se redime esto, ¿no? Pero lo que quiero que ahorita entiendas es eso, que sí puedes. ¿Lo estás entendiendo? Sí puedes. El tema de la naturaleza de Dios no es nada más para el pastor, o los que ya estamos viejitos, o que estamos en mayor edad que ustedes. No, desde el más chavito, que ya tiene comprensión, puede participar de esta naturaleza de Dios. Entiéndelo, no es inalcanzable. Puedes participar de esa naturaleza. Ahora bien, algo que también pertenece a la naturaleza de Dios es su santidad. ¿Sí lo sabías? Dios es santo, santo, santo. Ese es el atributo que he citado en la Biblia 3 veces juntamente. Y esa es propia naturaleza de Dios. Es impensable que Dios se pueda manchar tantito de algo malo. No, es su esencia misma ser santo, perfecto en el sentido estricto de la palabra. Pues tú y yo podemos participar de esa santidad. Antes de Cristo no podíamos santificarnos. ¿Sí sabías? Quizás lo probaste, lo experimentaste. ¿Por qué? Porque hay reglas, vamos a decirlo así, leyes con las cuales opera todo lo creado. Y una ley es que al estar en pecado, eres esclavo del pecado. Por eso no podías participar de la naturaleza santa de Dios. Pero Cristo justamente nos liberó y ahora tú y yo, por esa razón, podemos decirle no al pecado. Por lo tanto, participar de esa naturaleza, de santidad. Sé que a esas edades y cuando tú batallas con algún pecado en específico, parece que no puedes. Parece que no la vas a librar, que no vas a salirle al otro lado. Y parece que es bien grande el abismo de poder llegar al otro lado. Sin embargo, entiéndelo, sí puedes participar de su santidad, porque en Cristo, como ya nos explicaron, se volvió a dar esa relación, nos redimió el Señor. ¿Qué quiere decir? Nos volvió a juntar con Él, a estar pegaditos, y sí puedes santificar tu vida. Todo es un querer, todo está en tu disposición. Ahora bien, participamos de esta naturaleza de santidad de Dios en 2 sentidos. Una es la santidad posicional y la otra es la santidad experimental. La santidad posicional es cuando cambiamos de posición por el Señor. Antes de Cristo, ¿cuál era tu posición? ¿Dónde estabas? En el pecado eras hijo del diablo. Tenías esa posición y ya nos hablaron de eso. Ahora con Cristo cambias de posición, ahora estás en Cristo. De hecho, repetidas veces en el Nuevo Testamento sobre todo, se refiere o aparece, mejor dicho, esa expresión en Cristo. Cambiaste de posición cuando naciste de nuevo. Y esa es la santidad posicional. Todo el que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesucristo, se arrepintió y decidió seguir al Señor, cambió de posición. Ya tienes una santidad posicional. El Señor ya te apartó solamente por el hecho de haber creído en Él y seguirlo. Ahora, la santidad experimental es cuando el Señor te habla de cosas que debes hacer, dejar de hacer o no hacer, y obedeces. Te vas purificando. Esa es una santidad que vas experimentando cada vez que tú obedeces lo que el Señor te está hablando. Cada que tú vienes a un servicio o vas a un servicio a tu congregación, no le hace que no sea servicio de chavos, de jóvenes. Cada que te expongas a la palabra de Dios, tú tienes que buscar qué aplicación lo que oíste tiene para tu vida, para que justamente empieces en esa santidad experimental a ir avanzando, a ir avanzando. Si tú te quedas estático, te puedes echar a perder.
Todo lo que se queda estático se echa a perder. Tienes que seguir avanzando. ¿Y cómo? Cada que el Señor te habla, tú obedeces y experimentas esa santidad posicional. Aquí es donde el Señor me llevaba a enfocarme al respecto de este evento, del nombre de este evento y sobre todo el tema que a mí me tocó exponer. En el verso 4, de lo que leímos al inicio, de 2 de Pedro 1, dice de la siguiente manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza, divina. La expresión que sigue es la que quiero que subrayes: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa expresión es en la que me quiero detener. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ya dijimos cuál es la esencia de Dios, es propia de su naturaleza. Todos podemos tener acceso y ser participantes de esa su naturaleza, y donde parte de esa naturaleza es su santidad. Y santidad, ya te expliqué, posicional, naciste de nuevo, cambiaste de posición. Ahora la experimental, y es en la que vamos a trabajar este tema, esa santidad experimental, cada vez que tú te vas santificando. Y este versículo dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dentro de esta participación de la naturaleza divina, la de Dios, su santidad, pues, como ya les he estado mencionando, sí o sí, tú debes huir de la corrupción. Tú debes huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Unos cuantos o cuántos? Tú debes huir. ¿Para qué? Para santificar tu vida y por lo tanto participar de esa naturaleza de Dios, su santidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Sin santidad nadie verá a Dios. Y no es que lo veas físicamente, no lo ves manifestarse en tu vida. ¿Por qué? Porque no te santificas. ¿Por qué? Porque no huyes de la corrupción que hay en el mundo. Cuando lo hacemos, huir de la corrupción, empezamos a participar cada vez más y cada vez más de la naturaleza divina. Porque lo que es santo, santísimo, santo, 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 no puede comulgar con lo inmundo. No te vayas a equivocar. Poquito, no. Si ya estás identificando que hay un poquito de algo que no le agrada a Dios, si ya lo estás identificando, es algo en lo que ya tienes que trabajar, tu santidad experimental. No puedes pensar como es poquito y como le sabes otro pecado mayor a otro, tú te comparas y dices, bueno, lo del otro es más grave, lo mío no es tan grave, es poquito, pero ya lo estás identificando. Ya estás viendo que está ahí. Es como lo siguiente. Las mujeres son muy dadas a esto. Van a la fiesta aquella que les invitaron, se prepararon, compraron el vestido genial y van bien confiadas, llegan al evento todo soñado y llevan ellas su atuendo muy hermoso, cuando de repente alguien de confianza se le acerca y le dice: ¿ya notaste que traes una mancha en el vestido? Ya se le quitó esa confianza, ya entró en una intranquilidad. Mientras no sabía que estaba esa mancha, todo bien, pero en cuanto le señalaron que traía ese detallito, ya empezó una inquietud. En la vida espiritual es igual. Si ya identificaste que hay una pequeña parte que no se ha santificado, no te salgas por la tangente agarrándote de otro que sabes que tiene un pecado mayor y tú minimizas tu asunto. Recuerda, no podemos participar de Dios si no nos santificamos. Lo que nos acaba de enseñar el pastor Félix: con el cuerpo manifestamos lo que está en el espíritu y en el alma. Piense, observe cada uno qué estás haciendo con tu cuerpo, y no solamente lo asocies a actos sexuales, a embriagarte, a andar en lugares que no, o sea, podemos irnos a los detalles finitos. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? No, yo no hago nada, no salgo de casa.
no quiere decir que ahí ya está santificado el asunto. Tienes que observar todos los detalles con los que tu cuerpo o con los que haces tu vida con tu cuerpo. Dicen Romanos, todos pecaron. ¿Sí sabes esa expresión? La hemos estado reiterando y escuchando aquí. Ahora, ¿por qué todos pecamos? Porque en aquel inicio, que ya nos explicó el pastor Félix eso, cuando caen Adán y Eva, todo se corrompió. No sé si tú tienes en el pensamiento que la historia de Adán y Eva es muy distinta, o sea, como que si desde ese entonces a hoy, 2025, hubo un episodio donde se corta aquello y ahora es un reset y vivimos en otro momento. No, la caída aquella siguió generando corrupción, en ningún momento se ha detenido. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si en tu casa no arreglas un desperfecto en una puerta? ¿Mañana se arregla solo? Sigue el deterioro. Y tú puedes ver tu puerta ahí 15 años que llevas viviendo ahí, 20, y a lo mejor ya llegas a ser abuelo y la puerta sigue ahí, pero ya tiene deterioro y se fue engrandeciendo ese deterioro. Ahora bien, te pregunto, joven aquí presente, ¿qué entiendes por corrupción? Recuerda el versículo, dice que hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. La pregunta es esa, ¿qué entiendes por corrupción? ¿Solo aquello tradicional de dar dinero al policía o a las autoridades? Es el concepto más acuñado en las mentes. No, corrupción, no tiene nada que ver conmigo. Eso lo hacen los gobiernos, eso lo hace el policía, eso no. ¿Eso es lo que entiendes? No, tienes que ampliar tu concepto de corrupción. Sí es eso corrupción, pero no solamente eso es corrupción. Jóvenes, escúcheme, toda la creación está corrompida desde la caída de Adán. ¿Sí lo sabías? ¿Sí lo sabían? Se me hace que les dio mal de puerco, dicen en mi rancho. Bien comidos y ya quieren dormir. A ver, pregunto, toda la creación está corrompida, ¿sí lo sabías? Sí. Ahora piensa más a profundidad. ¿Hace cuántos años que Adán y Eva cayeron? ¿Quién sabe? No saqué el dato. Pero son un titipuchal de años y siglos. ¿Estás de acuerdo con eso? Y si no, pues ponte a contarle. Pero son un montón. ¿Sí o no? Ahora, sigue pensando. Despierta tu mente, porque estamos aquí bibliosofando. Piensa un poco. Hay una ley que dice que pecado genera más pecado. ¿Sí sabías eso? Nunca es al revés, ¿eh? Nunca es al revés. Si existe un pecado latente allí, lo que sigue es más pecado y más pecado. No puedes pensar que en el abanico de tus áreas de tu vida, el pecado está en el área 1 y la área 2 y 3 no van a ser afectadas. No, se las va a llevar entre las patas, porque pecado genera más pecado. Hay otra ley de la entropía, todo se va degenerando, todo. Ahora entonces, sigue pensando, ¿cuánto pecado acumulado hay en el mundo desde la caída de Adán hasta hoy? Ya echaste números, pero piénsalo, profundiza. No sé si aquí tenga alguien el dato aprox de cuántos siglos, años desde la caída de Adán hasta nuestra época es. En resumen, son un montonal, ¿sí o no? Ahora, si la regla dice que pecado genera más pecado y desde esa caída ha habido pecado, ¿cuánto pecado crees que hay desde ese entonces hasta la fecha? Porque no hubo ningún episodio que cortara eso. Con Noé hubo un reset de las personas. Pero ¿qué pasó con la estirpe después de Noé? La misma, porque era la misma naturaleza. Nada más reseteó Dios, limpió un poquito, bueno, un muchote, ¿va? Porque se llevó a todos, nada más sobrevivieron 8. Pero piensa en eso. Ahora, ¿por qué quiero que te concentres en esto? Porque me da la impresión que muchos jóvenes creen que viven en un mundo mejor, o que no está tan mal, o que cuando ven noticias de sicarios y quemazones por los delincuentes y demás, es en otro lado. No,
la corrupción está próxima a cualquiera de nosotros. ¿Cuánto crees que está de corrompido el mundo actual? ¿Te has puesto a meditarlo? ¿Sí te has puesto a meditarlo? ¿Cuán corrompido está el mundo actual? Cuando tú profundizas en este aspecto, no quisieras ya estar aquí y empiezas a clamar al Señor, ya ven, porque parece que no salimos a la orilla. Inclusive dice la Escritura que si Dios no cortare los tiempos, nadie la libraríamos, de tan mal que está la cosa. Y es aquí donde quiero que te detengas, joven, y reflexiones. Puedes ir a una escuela nice y pensar que porque estás en la escuela nice, tu mundito llamado escuelita de paga no está corrompido. No, está corrompido. No, el corrompido es la escuela de gobierno. No, también está corrompido. Todo lo que está en este mundo está corrompido. Y es ahí donde te animo, te exhorto, joven, a que sacudas tus pensamientos. Todo está corrompido. Todo se ha ido degenerando cada vez más. Corrompido, jóvenes, es que lo original, lo que había sido fabricado, hecho, construido, creado perfecto, perdió esa calidad y esa cualidad. El mundo antes del pecado de Adán y Eva era perfecto en estricto sentido. Ya nos lo expuso ampliamente el pastor Félix. Piensa en todo lo que había. Perfecto. O sea, yo creo que hoy en día no nos da la capacidad de nuestra mente en imaginar ese mundo perfecto. Creo que estamos bien limitados en echar tanteadas de qué tan perfecto era ese mundo, pero se corrompió. Y reitero, desde ese entonces a la fecha, deterioro y deterioro y deterioro y deterioro y deterioro. ¿Lo estás entendiendo, joven? Nadie. Voy a empezar otra vez. ¿Lo estás entendiendo? Ok. Aunque sea mínimo, ya se echó a perder. Recuerde lo que dice la Escritura: poca levadura leuda toda la masa. El mundo todo, el actual, está superechado a perder. Por donde lo veas, te vas a topar con que algo en menor o mayor escala está dañado, está pervertido, en pocas palabras, está corrompido. Tan así que los gobiernos se vuelven locos en tratar de arreglar las cosas, los que en verdad lo quieren hacer, pero ¿qué crees? No van a poder. El tejido social está súper mal, está corrompidísimo. Al lugar a comentarlo, yo trabajo para el gobierno y te lo digo porque tengo los pelos del burro en la mano. No va a haber gobierno que resuelva las cosas. Le mueves aquí y te das cuenta que el tejido social está terriblemente dañado. Yo me separé 3 años de la función pública, acabo de regresar, y me dio susto que en tan solo 3 años vi un deterioro abismal de lo que yo había dejado. Ahora que regreso, híjole, man, terriblemente mal. No va a cambiar. El mundo sigue corrompiéndose. Entendamos lo que dice 1 de Pedro 1 que leímos, el verso 4. Debemos huir de la corrupción. ¿Qué entiendes por huir? ¿Poco a poquito? Es patitas, ¿para qué las quiero? Como decía el pastor Félix, ves un ratón y te pelaste de ahí, una cucaracha y te pelaste. Pues entiende, ve la corrupción en el mundo y córrele de ahí. Pélate de ahí. ¿Sí entienden ese hebraísmo? Pélate de ahí. ¿Sí lo entienden o no? Para hablar en griego entonces. O sea, de ya, no te la pienses, no es poco a poquito. Huye de la corrupción del mundo. Dios no nos mandó como primera tarea a cambiar al mundo. ¿Sí sabías eso? Él quiere cambiarnos a nosotros en lo personal. Primero trabajar conmigo en lo individual y así con cada uno de ustedes. Y ya siendo transformados por Él, ser esa sal y esa luz para el mundo. Que por el hecho de ahora estar participando de la naturaleza divina, podemos decir que no tienes mucho esfuerzo que hacer, porque ya es tu naturaleza la que va a impactar a lo que te rodea.
Pero si en vez de huir del mundo, coqueteas con él, con esa corrupción, dices, ay, no creo que sea tan malo, no creo que pase nada. No sé cuántos de ustedes han visto un metal oxidado. ¿Sí? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ese metal, cuando aparecen los primeros vestigios de óxido, ya empezó su corrupción. Se empieza a deteriorar a nivel molecular lo que el metal es. Si lo dejas donde está, en ese medio ambiente que lo llevó a esa corrupción, ¿qué crees que sigue? Se sigue corrompiendo, se sigue corrompiendo. Primero pensemos en una varilla. La varilla estaba dura cuando era nueva. Le llega la corrupción, ya no está tan dura. La sigues dejando donde está, ya no está tan dura. Al rato ya está todo poroso el metal y es muy fácil romperlo, doblarlo. Sigue ese deterioro. Si tú te mezclas con el mundo, ya te estás corrompiendo y entonces dejas de participar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque en vez de huir de la corrupción del mundo, estás coqueteando, le estás dando tantita entrada creyendo que no pasa nada. Por dar algunas pinceladas de la corrupción que hoy hay, y estoy hablando de temas muy a grosso modo. En los tiempos de antes no se pensaba en vestir a las mascotas. La otra vez hice un sondeo ahí en la congregación con los más veteranos. Tenemos personas de 93 años. Entonces, oye, ¿en tu época vestían a los perros? ¿Sí sabe para qué eran los perros antes? Para cuidar el rancho, para cazar ratones, para que si se metía un individuo que no era de ahí, se lo tragaran. Digo, dependiendo del animal, ¿verdad? ¿Y ahora para qué son los perros? Para sustituir a los hijos. ¿Te estás dando cuenta de la corrupción? ¿Sí se dan cuenta o no? La otra vez fuimos a la casa de unos hermanos y me llamó mucho la atención que sus mascotas son ¿cómo se llaman esas cosas? Peludas, cuyos, ¿no? Y les acaba de criar y la casa huele a ratón y todo eso. Está bien, cada quien sus gustos por mascotas. Sin embargo, vean cómo se ha ido corrompiendo. Gracias a Dios que mis perros entienden que son perros. Les compraron un suétercito y una de ellas dijo, ¿esto qué? Ella es perro y anda con libertad. Te parece de risa, pero si tú observas cómo se ha corrompido ese concepto, cómo pensar que un perro, un animal, va a sustituir un hijo. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí estás alcanzando a ver la corrupción? En Jalisco acaban de legislar una ley que si alguien te agarra con una foto, un video maltratando a un perro, vas al bote. Pero si va alguien a abortar, no pasa nada. Es aplaudible incluso. Le dicen a aquella mujer, qué valiente, eres nuestra representante y te vamos a hacer presidente. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí están entendiendo de lo que hablo de la corrupción? ¿O no sabían que los perros antes eran para cuidar y para morder? ¿Sí sabían o no? Todavía por aquí hay ranchos, vayan y visiten ranchos donde haya pastor alemán, doberman, bull terrier y todos esos, y que se los suelten para que vean cómo les va. Para eso eran los perros. ¿Lo está entendiendo? Estoy dando pinceladas de la corrupción y hay un montonal de temas que abordar que están corrompidos. Hoy se legaliza el pecado. ¿Sí entiende eso? El gobierno se cree Dios y quiere convertir lo que Dios denominó pecado en algo legal, como el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la pedofilia. Me quedé en que el Canadá creo que ya lo había legislado, incluso la zoofilia, sexo con animales. O sea, un montón de cosas para que te des cuenta cómo se está a qué nivel está de corrupción el mundo. Dice, y al lugar
a comentarlo para que les dé miedo, temor. La venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. La corrupción, si tú la analizas en el contexto de Lot y todos ellos, los chavitos, dice ahí que querían violar a los visitantes de Lot, desde el más grande hasta el más chico, ya estaban corrompidos los niños. ¿Y a qué se refiere la corrupción en los niños? Perversión. Los niños ya no pensaban en Mickey Mouse, pensaban en sexo. Niños. Y estamos llegando a eso. En algunas partes del mundo ya es muy destapado eso. Hoy todo se está hipersexualizando. ¿Sí entiende eso? Niños bailando reggaetón y los papás aplaudiéndoles. ¡Qué bonito se mueve! Dese cuenta de la corrupción. ¿Lo está entendiendo? La corrupción ha alcanzado, por así decirlo, las áreas cristianas. Por ejemplo, la música que se etiqueta como música cristiana, pero si la revisas muy crudamente, te vas a dar cuenta que ya está corrompida. La doctrina desde siempre se ha corrompido. O sea, estamos corrompidos por donde quiera. El lenguaje. Tú eres de los que dice presidenta, tu lenguaje ya se corrompió. No, pero es que es una mujer la que es presidenta. No, ese es un deterioro, una corrupción del lenguaje. Se le dice presidente porque es una etiqueta que califica la función, no califica o no es en razón del género. Presidente viene de la palabra presidir, el que dirige. ¿Lo está entendiendo? Si no lo habías pensado, ya se te estaba corrompiendo el lenguaje. ¿Eres de los que dice todes? Está corrompido el lenguaje y se va metiendo. ¿Eres de los que a la hora de escribir todos y todas, para evitarte las letras, pones el arroba para tratar de englobar a todos? Ya está corrompido tu lenguaje. Y sutilmente se metió, se te hizo muy de moda, muy de onda, y lo corrompiste, tu propio lenguaje. ¿Está entendiendo? Otra corrupción que está pasando muchísimo. Hoy el hombre, los varones, el sexo masculino está siendo borrado, desdibujado de todas las escenas de la sociedad. ¿Se ha dado cuenta? Todo es empujar a la mujer, todo es el feminismo, todo es la mujer empoderada, y el hombre, bien, gracias. Y ahí hay responsabilidad de los dos lados. Yo nada más estoy citando lo que está corrompido. La escritura es muy clara en decir que el hombre es cabeza, es la punta de lanza, es el que va por delante, es el líder. Sin embargo, la sociedad lo está ocultando, lo quiere meter debajo de la alfombra. Lo más terrible es que los hombres se están dejando, y los hombres en las congregaciones también. Yo he escuchado hombres, varones en edad casadera: no, ¿para qué me caso? ¿Para broncas? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Que no eres cristiano? Y le sacan la vuelta, le rehuyen al matrimonio. Sé de mujeres jóvenes en edad casadera que se quieren casar, pero los cobardes de los hombres que no le quieren atorar a las cosas que se enfrentan, no, ¿para qué? Mejor me la vivo en mis jueguitos, en casa de papá, todo me dan. Se corrompió, se está corrompiendo, y exhorto a los jóvenes a que ya se casen. Si no, no van a madurar, se los aseguro, no van a crecer, no van a crecer. No sé cuánta edad me echen a mí, pero ya voy a ser abuelo y yo estoy contento. Creo que voy a tener todavía fuerzas para convivir bien con mi nieto. Creo, por eso digo, creo. Puedo aguantar 9 mesecitos para... Pero imagínense si tú te quieres casar de la edad de Matusalén. ¿Están entendiendo, chavos, cómo está todo tan corrompido? Varones aquí presentes, jóvenes, tomen el liderazgo.
tomen el liderazgo. No están solos, son cristianos, son hijos de Dios, participantes de una naturaleza divina. El Señor tomó el liderazgo siempre en todas las acciones. Eso no quiere decir ausencia de problemas, eso no quiere decir que todo es facilito. Lo que quiere decir es que tenemos el poder para hacerlo. Si tú eres de esos jóvenes que ya andas con que sí le digo, no le digo, ya cásate, ya nos surge una boda acá, queremos pastel. Dicen unos hermanos que me van a mandar unos para allá porque allá los casamos. ¿A qué veniste? ¿Calentar sillas? No, órale, a casarse, el que sigue, órale. Tenemos que llenar la iglesia, dijo el pastor. Nosotros obedecemos las prédicas. ¿Lo están entendiendo? Lo que quiero que noten es cómo está corrompido el mundo, y de eso tienes que huir. ¿Sí sabías que la Biblia, hablando del tema de matrimonio, dice que vendrían unos tiempos donde enseñarían a no casarse? Eso es corrupción, porque no es el modelo original de Dios. La soltería, ya lo he dicho en otras ocasiones, es la excepción, no la regla. Y lean a Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios. ¿Lo están entendiendo? Todo lo que rompe, jóvenes, los estándares de Dios, sí o sí, está corrompiendo ese modelo, ese estándar de Dios, o ya está corrompido. Jóvenes, todo el mundo desde la caída se corrompió y lleva siglos en deterioro. No pienses que algo en el mundo está en su estado original de la creación. No, ya no hay nada, ya se corrompió todo. Cuando llegamos a Cristo, el deterioro se detiene en nosotros porque Él nos hace nuevos y su palabra nos va limpiando, y así es como estamos y seguimos siendo participantes de su naturaleza divina. No sé a cuántos de ustedes les han dicho: oye, te ves bien joven, eres tragaños. Por ejemplo, yo a mis pastores, Chuy y Maite, desde que los conozco, los veo iguales. No sé cuántos les pasa así. Yo los veo en el mismo estándar. O sea, el pastor todavía canta, todavía se mueve. ¿Por qué? Porque el deterioro es detenido al ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Lo estás entendiendo? ¿Qué hubo? Dice en Pedro que hemos salido, que nos hemos guardado, que debemos de guardarnos del mundo. La pregunta para ti, chavo, ¿es cierto eso? ¿Has huido de la corrupción del mundo? Este es el reto para cada uno de los que estamos hoy aquí, que te lo lleves de tarea. Piensa, ¿cuánto mundo tienes en ti? ¿Cuánto de la corrupción, ejemplos que ya cité, están alcanzándote o estás en esa corrupción? Sé muy, muy, muy sincero y respóndete. ¿Puedes andar 2 días enteros sin celular? Nada más oí así, no completaron, sí. ¿O eres unos de esos que llegan a tal nivel de ansiedad por no traer el celular que, importándote un comino todo, regresas porque se te olvidó en la casa? Si tú eres de esos que te come la ansiedad por no traer el celular, ya estás corrompido. Con tan solo este ejemplo te vas a dar cuenta, reitero, qué tan corrompido estás. Depende, no sé si tu seguridad o yo no sé, de ese aparatito. Ahora, ¿por qué te digo que estás corrompido? Porque estrictamente no se necesita celular para vivir. Estrictamente estoy diciendo, no se necesita celular. Yo tengo un héroe allá en mi rancho, mi peluquero. Es un señor de 70 y tantos años de edad. No ha usado celular, ni siquiera cacahuatito. Yo lo veo sano, hace su vida, su negocio es uno de los más encumbrados allá, es famoso allá, y nunca ha usado celular, ni siquiera cacahuatito. Por eso le digo, ese es mi héroe. Ya sé que alguno está pensando algo así como: ¿a poco por usar el celular se está corrompido? Sí, porque lo natural es no depender de un celular. Nadie nacimos con un celular.
Salvo que sea por temas de trabajo y que sea una herramienta netamente indispensable para desarrollar aquel trabajo, bueno, se vale quizás. Sin embargo, lo más tradicional para lo que la chaviza usa el celular es para estar a cada ratito viendo las redes sociales, ¿o no? Y los estudios arrojan que la mayor parte de este tiempo es mera pérdida de tiempo. Entonces, ¿cuánto mundo hay en ti? ¿Cuánto mundo hay en ti? Ese ejercicio de deja tu celular 2 días, se los dejé allá a la congregación en Ayotlán. Les dije, no me creas, hazlo, practícalo para que veas cómo reaccionas, cómo te va. Algunos lo hicieron y se dieron cuenta que dijeron, sí es cierto, me dio ansiedad, y empezaron a trabajar en eso, a despegarse del celular. No estoy satanizando el celular como una herramienta bien usada. Lo que quiero es que noten cómo el mundo está corrompido. Y en la menos, y si te descuidas, ya te tragó. Algo ya te pegó de esa corrupción. Hoy ustedes jóvenes tienen una presión terrible, grandísima. ¿Cuál es? Las redes sociales. Y muchos tienen no nomás una, tienen varias. No sé ni cuántas existen hoy en día. Quieren ser populares, quieren tener X cantidad de likes, se ven forzados a entrarle a las redes para encajar en X núcleo, grupo social o estrato social. De todo quieren opinar, porque hay las cajas de comentarios y todo este rollo, y se sienten bien doctos y puras imprudencias. Tienen esa presión terrible y eso es corrupción. Hoy te califican de anticuado, de pasado, de moda, si no publicas, si no tienes redes. Eso es corrupción. Incluso hay quienes creen que por no publicar o tener redes no tienes vida. Yo ya sé de un caso donde, oye, no haces nada allá en tu vida donde tú vives. ¿Por qué? No publicas nada. Como si el tener vida estuviera asociado a estar publique y publique cosas. Sin embargo, ustedes, esta generación tiene esa presión encima. El gran problema es que ustedes permiten esa presión. ¿Al qué? Al no huir de la corrupción. Si las redes sociales en verdad te están siendo útiles para tus temas de escuela, temas de congregación, y estrictamente para eso y no para lo demás, quizás vale. Pero fuera de ahí estás corrompido. Si nada más es para ver dónde anduvo fulano, y que eso te pega en los sentimientos y en las emociones, porque tú no lo puedes tener, porque no te ves tan bonito, que todo el mundo usa filtros, dijo el pastor, y cosas de esas, y te empiezas a pegar tú solito, se suma tu presión. Identifica si eso te está dañando, porque eso te está corrompiendo, y estás esperando que Dios te haga el milagro de más likes. No va a ser eso. No va a ser eso. Eso está corrompido. Dice la Escritura que cuando tú vas al Señor y le oras en privado, sin publicar, aquí orando con el Señor, cuando tú lo haces a puerta cerrada, dice la Escritura, Él, yo no sé cómo rayos, te recompensa en público. No necesita Dios de plataformas de redes. Y sé que muchos se sienten presionados por lo que ven en las redes, pero no lo quieres soltar. ¿Por qué? Porque la corrupción ya llegó a ti. Cuando a mí me preguntan ¿por qué no tienes redes? ¿Por qué no publicas? Para empezar, no tengo redes. En mi estado de, ¿cómo se llama esto? WhatsApp, no pongo nada. Ponía a Batman ahí de caricaturita, pero ya me satanizaron, entonces ya puse una carita feliz. Y me decía, ¿por qué no publicas nada? Pues porque mi vida es privada y lo privado es privado. Por no decirle de otra manera, ¿qué te importa? O López Pérez. ¿Sí entiende lo de López Pérez? No te enteres. Porque es privado. Es algo que yo vivo con mi familia, con mis hijos, en lo que yo hago. ¿Lo entiende? Me gusta más el perfil bajo. Para equilibrar y tratando de ser generosos. Hoy por la misma corrupción, por ejemplo, un negocio que no entra a los usos tecnológicos puede morir. Y lo entiendo.
Esto habla pues del nivel de corrupción que se viene acumulando desde la caída. Y a esto que me refiero de las redes sociales, un negocio que no le entra puede morir, pero por otro lado es un riesgo tener redes sociales y caemos en una paradoja, y es a lo que me refiero de que el entramado social está dañado. Si tú eres de los que piensa, no, Dios lo va a arreglar, Dios, no. Bíblicamente está profetizado que esto se va a acabar, ¿sí? O sea, va el deterioro. Si quisiese Dios cambiar las cosas, necesitaba hacer un reset, como lo hizo con Noé. ¿Sí entienden lo que es un reset? Un reinicio. ¿Y qué hizo Dios? Todo lo exterminó, todo. Nada más los que iban en el arca, usted lo sabe, fueron los que conservó el Señor. Pero esa es la manera, ese es el método para poder cambiar tan grande mal. Si tú estás participando de la naturaleza divina del Señor, los exhorto, chavos, a que revisen si están de verdad huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Primero, que se pongan a pensar y a identificar qué aspectos de sus núcleos donde cada quien hace su rutina ya están corrompidos. Y donde lo identifiques, corre. Y donde tienes duda, ve con tu pastor. Tengo duda, esto es malo, esto no es malo, ¿hasta dónde sí, hasta dónde? Ve con el pastor, ve con el pastor. ¿Lo entienden? Entonces, chavos, el llamado es a la santificación. ¿Por qué? Porque eso nos hace participantes de la naturaleza de Dios, que te apartes cada vez más y más del mundo, no que cada vez más te llenas más del mundo. En este solo ejemplo del celular, pero puedo agarrar muchos más, pero cuestiones de tiempo, tú debes controlar el celular, no él a ti, y llevarte hasta la ansiedad. El mismo versículo de 2 Pedro 1:4, pero en Nueva Traducción Viviente dice así: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Entiende esto, profundiza esto. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen. Está afirmando la Escritura que sí podemos escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una breve oración, por favor. Si tú detectaste ya, el Señor te habló de que estás con poquita corrupción o muchota corrupción del mundo, pídele perdón hoy a Dios y resetea tu vida. El Señor es Dios de oportunidades y el Señor quiere que ustedes se enganchen con Dios, que participen de su naturaleza. Sí se puede, jóvenes, sí se puede. Todos los pastores, aunque nos veas viejitos o como nos veas, pasamos por tu edad. Y justamente, lo quiero decir así en buen sentido, somos la evidencia de que sí se puede. ¿Seguimos batallando? Claro que sí. Lo dice Pablo, mientras estemos en este cuerpo carnal, estaremos batallando. Pero sí se puede, jóvenes. Ahora no están solos, tienen pastores, acérquense a ellos. Señor, te doy gracias por cada joven aquí presente, Dios. Sé que tú puedes profundizar más en sus corazones y en sus mentes para mostrarles la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que los rodea a cada uno donde hace su vida en rutina, Señor. Y te pido, te clamo, Señor, por ellos. Haz tú, Señor, la obra en cada corazón. Sé cuán difícil es, Señor, estar en medio de un mundo corrompido, donde todo es corrompido, donde quizás se planea una proyección de vida y te topas con que está corrompido, y piensas en otra vertiente y está corrompido. Sé que puede haber corazones desanimados, Dios. En ti está la redención, en ti está la solución a la vida de cada joven, Señor. Dales el valor de acercarse más a ti y ser más sensibles a ti, y que tú los conduzcas por tu camino, Señor, y que tú les muestres que tu camino no está corrompido. En tu camino tu naturaleza está presente, y es esa naturaleza de poder
donde nos quieres llevar a más, a salir del otro lado, a que el día que tú vengas, Señor, o muramos, nos encontremos contigo y que te goces del esfuerzo que cada joven realizó por agradarte, por salir huyendo de la corrupción de este mundo, buscarte a ti y trazar su vida en ti, Señor. Pon esa convicción en ellos, Padre. Tú conoces el historial de cada pastor, Señor, que también estuvimos en sus edades y lo que batallamos y lo que sufrimos, y por eso podemos ministrarles, que tengan la confianza de acercarse a sus líderes, Dios, a platicar sus ilusiones, sueños y todo lo que sea con libertad. Que nuestro único amor y pasión es verlos desarrollados en ti. Gracias por cada uno, Padre. En Cristo Jesús. Amén.